11. El comienzo. Un nuevo descubrimiento. Mientras Pawida y Alin estaban en las Maldivas para su sesión de fotos, en Tailandia, Chuenquan se enfrentaba a un desastre. Acababa de descubrir que su novio, miembro de la alta sociedad, había estado saliendo a escondidas con una modelo promocional. Los dos incluso habían viajado juntos a Japón y luego le habían mentido, diciendo que era por negocios. Su secreto salió a la luz cuando alguien tomó fotos y las vendió a una revista. A partir de ahí, el escándalo se extendió como la pólvora. Chuenquan estaba tan devastada que rompió con él en ese mismo momento. Pero el hombre se negaba a dejarla ir, suplicándole otra oportunidad e insistiendo en que solo se trataba de un primer error. Su corazón se ablandó lo suficiente como para aceptar, aunque acordaron una separación de prueba. Quizás un tiempo separados les ayudaría a reflexionar sobre si continuar o terminar la relación. Estar lejos el uno del otro podría demostrar si podían vivir sin el otro, o si realmente no podían, antes de decidir una vez más hacia dónde debían llevar sus corazones. El día que llegaron a ese acuerdo, ella cargaba no solo con el desamor, sino también con la humillación. Aunque las fotos hablaban claramente por sí solas, los periodistas la acosaban con preguntas y ella no tenía idea de cómo responder. Esa noche, condujo hasta la sala de ensayo de Evika. Faltaban solo unos días para el gran concierto de la cantante. Cuando Evika escuchó la historia, la consoló. Le dijo que la gente comete errores, que los hombres que no miran a otras mujeres carecen de cierto encanto. Pero si su amiga se sentía incómoda, salir a relajarse podría ayudarla. Por el bien de Chuenquan, Evika estaba dispuesta a romper su regla de oro de mantenerse disciplinada antes de un gran espectáculo. Al fin y al cabo, las reglas estaban hechas para romperse, especialmente por su mejor amiga. Después del ensayo, las dos llamaron a su grupo de amigas y reunieron a un grupo para celebrar el regreso temporal de Chuenquan a la soltería. Se corrió la voz de que cualquiera que estuviera libre debía reunirse con ellas en el club. Y para cuando las chicas llegaron, el grupo estaba completo. La música retumbaba desde el interior, y el ritmo las atraía hacia adentro. Al escucharla, se apresuraron a pasar el control de entrada. Sin importar la canción o el ritmo, bailaron con tanta intensidad hasta que desapareció todo rastro de tristeza. Chuenquan siguió bebiendo sin parar, hasta que Evika tuvo que arrebatarle un vaso para sí misma solo para que bajara el ritmo. Solo por un momento el alcohol pudo difuminar lo que le pesaba en el corazón. En poco tiempo, las dos compañeras de cuarto estaban lo suficientemente borrachas como para lanzarse a la pista de baile, moviéndose sin parar, con pasos cada vez más seductores a cada vuelta que daban. Cuanto más avanzaba la noche, más salvajes se volvían sus pasos, hasta que la gente las miraba fijamente a través de la luz tenue. Algunos las reconocieron, otros no. Pero casi todos sintieron como si el club hubiera montado un espectáculo especial solo para ellas. Fue Chuenquan quien comenzó con los movimientos sensuales, impulsada por su embriaguez. Luego, la cantante se levantó para unirse a ella, y las otras amigas la siguieron. Pero eran ellas dos, en el centro del escenario, entrelazadas y muy cerca una de la otra, quienes atraían las miradas de todos los hombres a su alrededor, haciéndolos babear. ¿Quién hubiera pensado que podrían ver a una cantante estrella y a una actriz famosa encender la pista juntas? Sintiéndose juguetona, Chuenquan tomó un sorbo de su copa antes de verter lentamente el licor restante sobre la joven cantante, empapando la pálida tela hasta que se pegó a su piel y dejó entrever la diminuta lencería que llevaba debajo, trazando sus curvas. La escena solo subió la temperatura varios grados. Evika atrajo a su pareja hacia sí, sus muslos rozándose mientras se balanceaban juntas. Cadera con cadera, se movían al ritmo de la música, encendiendo toda la pista. Podían sentir el rugido de la multitud a su alrededor. Evika se inclinó y le susurró al oído a Chuenquan que, al menos, su encanto seguía vivo y en plena forma. Si dejaba atrás a ese novio rico, no tardaría mucho en encontrar a alguien nuevo. Ya basta de eso. No quiero un sustituto. Quiero a alguien real. ¿Acaso existen? Hablaban muy cerca la una de la otra, ya que la música atronadora ahogaba casi todo, haciendo difícil escuchar una sola palabra. Me tienes a mí. Te quiero. Si no hay nadie más cerca, aún nos tenemos la una a la otra. El desamor no es nada. Pero tener el pecho plano sí que es un problema. Gritaron al unísono, con voces que se alzaban por encima de la música. Sus amigas las vitorearon en señal de acuerdo. El DJ pasó a una canción más lenta, dando a los bailarines un respiro para respirar. Pero las dos mujeres no se detuvieron. Abrazadas, se balanceaban en un abrazo perezoso. La ternura de la canción parecía abrir puertas en sus corazones. Con cada mirada, era como si estuvieran teniendo una conversación más profunda, una sin palabras. Ese sentimiento sutil, oculto tras el velo pero siempre presente entre ellas, finalmente salía a la luz.
La verdad era que había existido durante mucho tiempo, esperando en silencio a que una de ellas cruzara la línea y dejara que saliera a la superficie. La melodía y la letra de la canción hablaban de sentimientos secretos, de corazones atraídos el uno por el otro pero demasiado temerosos de confesarse, por miedo a que la respuesta no coincidiera con sus esperanzas y por incapacidad para enfrentar la verdad. Chuenquan y Evika se dejaron llevar por la canción, y el alcohol les dio el valor que apenas habían podido contener. Inclinaron sus rostros uno hacia el otro, sus mejillas rozándose, la piel deslizándose suavemente contra la piel. La tenue dulzura del perfume mezclada con el sudor solo avivó las emociones ocultas, impulsándolas a salir a la superficie. La cantante volvió su rostro hacia el otro, haciendo una pausa de un latido mientras sus labios se acercaban, antes de finalmente presionarse suavemente uno contra el otro. En la tenue neblina del club, era imposible distinguir quién era quién. Cuando las luces se encendieron y la música se aceleró, se separaron, quedándose paralizadas en el lugar mientras las emociones en su interior chocaban como una tormenta. Por fuera, parecían tranquilas, pero el deseo ardía como una mecha a punto de encenderse. Por un instante fugaz, Chuenquan pensó que podría seguir viviendo sin su novio, pero la idea de perder a la mujer que tenía frente a ella era inimaginable. Una pregunta surgió aguda en su corazón. Si tuviera que elegir entre ese hombre y esta mujer, ¿a quién elegiría? La respuesta llegó demasiado rápido. ¿Qué tipo de broma cruel le estaba gastando la vida? No podía seguir adelante sin ella, y no se atrevía a pensar más allá. Evika también sentía lo mismo. A lo largo de su vida, a veces ocupada y otras no, cada vez que se daba la vuelta, siempre encontraba a Chuenquan. Su amiga siempre estaba a su lado. En ese momento, lo que había entre ellas había ido mucho más allá de la amistad. ¿Nos vamos a casa? Mi ropa está en... Algo tácito se agitó en su interior, instándolas a irse antes de perderse aún más. El viaje de regreso transcurrió en silencio. No hubo la charla habitual, ni siquiera la música que siempre ponían en los viajes en auto. Aunque era difícil mantenerse completamente sobria, Evika, responsable como conductora, logró llevar a su importante amiga a casa a salvo. Una vez dentro de su espacio privado, el calor de antes volvió a surgir. Sin embargo, el clic del cerrojo de la puerta devolvió a Evika a la realidad. empapada. Déjame cambiarme primero. Pero Chuenquan le agarró la muñeca, sin dejarla escapar. Con ese suave tirón, los dos casi se lanzaron a los brazos del otro, abandonando toda razón. Nada más importaba. Solo sabían que su deseo mutuo había surgido mucho más allá de cualquier otra cosa. La delgada barrera que siempre las había mantenido separadas se rompió por fin, sin dejar nada entre ellas. Sus cálidos alientos se entremezclaron, con un ligero aroma a alcohol. Sus labios se encontraron, fundiéndose en un beso que se intensificó con el deseo, haciendo que sus miembros se debilitaran. La ropa fue desapareciendo con movimientos rápidos, cada gesto fluyendo con naturalidad, como guiados por un entendimiento tácito. Como alguien dijo una vez, ¿quién podría entender mejor a una mujer que otra mujer? Los besos de Chuenquan bajaron desde sus labios, hacia su mandíbula y hasta la nuca de Evika, hasta que hundió su rostro contra la suave plenitud de su pecho, las mismas curvas que Paguida había descrito burlonamente como un huracán. Era una sensación emocionante que nunca había sentido con alguien de su mismo sexo, que le provocaba escalofríos que apenas podía controlar. Feroz cuando una tomaba la iniciativa, tierna cuando se rendía. Era una experiencia completamente nueva, diferente a todo lo que les habían enseñado, algo que nadie les podría haber mostrado formalmente. Sin embargo, no era difícil de seguir. Si dejaban que sus corazones y su deseo les guiaran, no había necesidad de ninguna teoría. Cuando los papeles se invirtieron y la líder se convirtió en la guiada, la fuerza de Chuenquan cedió, dejando que la otra mujer las llevara hacia su destino compartido. Sus cuerpos se detuvieron al borde de la cama. Evika presionó a Chuenquan suavemente hacia abajo, siguiéndola de cerca. Casi desnudas, comenzaron a moverse juntas al compás de la música de los sentidos, manos deslizándose sobre la piel, preguntas susurradas, suaves gemidos de placer entretejidos en una conversación sin palabras nacida del cielo. Algunos pasajes de la canción sonaban con un ritmo urgente y acelerado, mientras que otros se ralentizaban, deteniéndose en cada nota y haciendo que sus corazones se aceleraran con cada vaivén. Unos temblores las recorrieron a medida que cada deseo se satisfacía con precisión, seguidos por los sonidos de la liberación cuando el largo clímax finalmente llegó, y las respiraciones escaparon en jadeos y suspiros, dejando salir el aire por sus bocas. La primera vez fue un momento emocionante, como una luz guía que avivó aún más su curiosidad. Esa sensación parecía imparable, una y otra vez. Si no hubiera habido sentimientos reales entre ellos en lo más profundo, ¿se habrían dejado llevar tan completamente? A la mañana siguiente, los dos cuerpos casi desnudos yacían bajo la gruesa manta. Uno se movió primero, recuperando la conciencia.
Erika abrió lentamente los ojos y, al ver pasar ante ella los acontecimientos de la noche, sintió la necesidad de dejar que el mundo explotara en ese instante. Sin embargo, la parte honesta de su corazón apagó el fuego y aceptó la realidad, guiándola a rodear con fuerza con sus brazos a la otra, que permanecía inmóvil. Chuenquan, despertándose momentos después, se acurrucó en su abrazo, levantando el rostro para depositar un suave beso en la punta de la barbilla de Erika. Aunque seguía con los ojos cerrados, no quería enfrentar la verdad todavía. No quería lidiar con problemas pendientes ni reconocer nada más allá de quedarse así. Si lo que había pasado la noche anterior había sido un momento de debilidad, podía admitirlo plenamente, se había dejado llevar voluntariamente. Pero, ¿y la otra persona? Esa pregunta persistía, dando vueltas una y otra vez en su mente. I can't take the pressure anymore.